Y yo iniciaría, Leonardo y amigos, en una reflexión de la polarización que ha generado esta propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica, en donde la postura de Coparmex fue muy clara desde el inicio, a decir, a ver, no debe ser aceptada esta reforma constitucional de la manera en que fue propuesta. Y esto, bueno, lo basamos en el análisis de riesgos que veíamos en esta reforma eléctrica, que tienen que ver con la falta de competencia, de libre competencia, que bueno, pues es un factor fundamental para el desarrollo del país. También veíamos riesgo en cuestión de Estado de Derecho, en que no se respetaran contratos que son legales con la ley vigente, el que se deterioraba el medio ambiente, en fin, razones que seguramente todos ustedes han escuchado, han estudiado. Entonces, inicialmente nos manifestamos en contra de que se aprobara esta reforma constitucional en materia eléctrica, que de hecho sigue siendo la postura de la Coparmex, que no se apruebe esta reforma constitucional, al menos de la manera en que ha sido presentada. Como saben, se abrió el Parlamento abierto y fuimos invitados a participar en ese Parlamento abierto. Y el primer ejercicio fue ¿qué tenemos que hacer para que no se convierta esto en una discusión en donde hay unos hablando a favor de la reforma, otros hablando en contra de la reforma, y que no se convierta en un diálogo de sordos, en donde cada quien pues hable de sus temas, ya sea en favor o en contra, pero que no haya realmente escucha, no haya diálogo. Y entonces preparamos la presentación en el Parlamento abierto, basado en una primera premisa en donde yo les propuse a los diputados que en lugar de hablar a favor o en contra de la reforma, habláramos en favor de lo que necesita México. Y con eso hicimos una propuesta de 8 objetivos. Un primer objetivo que es que haya luz para todos los mexicanos a precios accesibles en sus hogares, sin apagones. Un segundo objetivo es que también haya luz a precios competitivos para las empresas, de tal manera que las que están ya invertidas en el país tengan ese acceso a esa energía, a la luz, pero a precios competitivos. Esto se deriva de que en la reforma propuesta lo que analizamos es que alguien iba a tener que pagar esta subida de costos, porque el hecho de no irse por las energías más económicas implicará que el costo sube. Y bueno, se ha dicho desde el gobierno que no subirían las tarifas en los hogares. Esto quiere decir o que hay un subsidio que estaremos pagando todos los mexicanos o que esto lo pagaríamos las empresas. Es decir, se estimaba que esto costaría como 100,000 millones de pesos y es una manera de ver como esta reforma eléctrica como si fuera una reforma fiscal en donde las empresas pagaríamos esos 100,000 millones de pesos que se requieren para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, por eso pusimos ese segundo objetivo, luz para las empresas a precios competitivos. Un tercer objetivo es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. En este sentido, la Comisión Federal de Electricidad, una empresa productiva del Estado, que si ustedes recuerdan era rentable en la administración pasada, pues ya en el 2020 perdió 85,000 millones de pesos, en el 2021 perdió 95,000 millones de pesos, pues necesitamos que la Comisión Federal de Electricidad vuelva a ser rentable y tenga los recursos para invertir, sobre todo en transmisión y distribución, estas dos fases de las 4, o sea, hay la generación, la transmisión, la distribución y la entrega o comercialización. Digamos que transmisión y distribución son monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, así está estipulado desde la reforma energética de 2013, pero es importante que la Comisión Federal de Electricidad tenga los recursos para invertir en esas dos partes del proceso, transmisión y distribución. El cuarto objetivo es que vayamos hacia la transición
de energías limpias. Tenemos compromisos internacionales, firmamos el Acuerdo de París, en donde nos comprometimos que para el 2024 el 35% de la energía que generaríamos en nuestro país sería energía limpia. También firmamos en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, el que transitaríamos a las energías limpias en conjunto con Estados Unidos y Canadá, de tal manera que pues tenemos esos compromisos ya pactados, y quizá el compromiso más importante que tenemos es con las generaciones futuras, en donde pues no les podemos dejar un planeta contaminado, en donde pues hemos visto que estamos utilizando como humanidad más recursos de los que el planeta puede regenerar, y por eso también el compromiso de esta transición a las energías limpias, a las energías que no contaminen. Y sabemos que la transición de generar energía con combustibles fósiles a la generación con energías limpias, como puede ser la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica, pues no se da de un día para otro, pero tenemos que ir avanzando en esa transición. El quinto objetivo es el respeto irrestricto al Estado de Derecho, es decir, que se respete la ley, y por eso lo que decía en un principio, la preocupación de que contratos que hoy son legales, de acuerdo con la ley vigente, pues sean cancelados y peor aún, no sean ni siquiera indemnizados. Esto manda una señal muy mala al exterior de que en México no respetamos la ley. El año pasado que estuve en Washington, yo les decía a autoridades del gobierno americano que por qué no hacían presión para que se respetara en México la ley, sobre todo tratándose de estos inversiones de empresas americanas. Y bueno, lo que me pude dar cuenta es que no era prioridad de su parte, porque ellos decían, a ver, tenemos un Tratado de Libre Comercio, un TEMEC firmado, si México no respeta ese tratado, pues los vamos a demandar. ¿Y saben qué? Les vamos a ganar. Entonces, no les preocupaba mucho hacer esa presión, porque dicen, la ley nos respalda. Respeto al Estado de Derecho que debe de ir desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, y desde la Constitución hasta todas las leyes. Por eso el año pasado, cuando vimos que se aprobaban leyes en el Congreso que iban en contra de la Constitución, recordarán primero esa ley de la industria eléctrica, no esta reforma constitucional, sino la iniciativa preferente que presentó el presidente 1 de febrero del año pasado, va en contra de la Constitución precisamente porque va en contra de la libre competencia. Después la ley de hidrocarburos en el mismo sentido, después la aprobación de la extensión del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte por 2 años, y después la aprobación de la ley de telecomunicaciones que obligaba a los ciudadanos a entregar nuestros datos biométricos a las empresas celulares, violando los derechos humanos que respeta nuestra Constitución. Por eso, desde Coparmex lanzamos este Observatorio Ciudadano, Guardianes de la Constitución, en donde señalamos cuáles son esas violaciones. Afortunadamente, el Poder Judicial, la Suprema Corte, pues ya tomó cartas en el asunto y suspendió esas leyes, que por cierto, esa es la razón por la cual ahora presentan la reforma constitucional, porque primero presentaron un memorándum de la Secretaría de Energía en donde cambiaba las reglas, establecía la ley de energía, la reforma energética, con lo cual las empresas se ampararon. Y entonces vino esta ley de la industria eléctrica como iniciativa preferente que se aprobó, pero viola la Constitución, que afortunadamente la paró la Suprema Corte de Justicia. Ahora presentan esta reforma constitucional. La diferencia es que ahora requieren de mayoría calificada, 2/3 partes, y eso es lo que los ha detenido. El año pasado no consiguieron los votos, se pospuso para este año, y por lo que estamos escuchando la semana pasada, pues se vuelve a posponer, no será en este periodo en que se apruebe o se rechace, o sea, no se va a discutir. Algo de lo que yo les decía a los diputados es que no lo extiendan demasiado, porque lo que está generando esta reforma constitucional es una incertidumbre, y esto está deteniendo las inversiones. Pero bueno, pasando al objetivo 6,
de lo que propusimos en el Parlamento Abierto está que, si bien es cierto que Comisión Federal de Electricidad va a ser la principal generadora de energía, que la iniciativa privada puede generar de manera complementaria energía, que de hecho es algo que requerimos para el desarrollo del país. O sea, no sería suficiente la energía que produce la la Comisión Federal de Electricidad. Se requiere que haya también generación privada. Entonces, la propuesta es que sea complementaria a la Comisión Federal de Electricidad. El sexto objetivo, y quizá es el que abre el diálogo, es reconocer que si hay ajustes que hacer en las leyes propuestas y aprobadas en la reforma energética. Estamos proponiendo que sí se ajusten cuestiones como, por ejemplo, el que se pague a la Comisión Federal de Electricidad el respaldo que nos da, que hoy en día es gratuito, y que esto lo que sucede es que no genera incentivos para que se invierta en baterías, no genera incentivos para que se invierta en el desarrollo de dispositivos electrodomésticos que sean ahorradores de energía, no ayuda, no incentiva que haya esta transformación tecnológica. Y lo importante es que no nos pase lo que nos sucedió con la industria de los focos. Como no había incentivos en invertir en fabricación de focos ahorradores de energía, seguíamos produciendo focos incandescentes, se nos fue esa ola, nos quedó una industria obsoleta. Pues por eso es importante pagarla a la Comisión Federal de Electricidad una tarifa justa por la actividad precisamente del respaldo que nos proporciona. Hay otros ajustes que estamos proponiendo que se lleven a cabo que tienen que ver en la manera en que se hacen las licitaciones. Estas licitaciones que se aprobaron en la reforma energética del 2013, lo que establecían es que en una subasta ganaba el que ofrecía el precio más bajo, pero se lo pagaban al que ofrecía el precio más alto. Esto tenía su razón de ser en el 2013 porque se requería incentivar la generación de energía eléctrica en ciertas zonas del país en donde no hay suficiente energía eléctrica, como es el caso de las dos penínsulas, la de Baja California y la península de Yucatán. Entonces, lo que ahora reconocemos es que lo que hemos visto es que la tendencia mundial, sobre todo en Europa, es de acercar la generación de energía eléctrica al consumo. En lugar de planear estos grandes campos de generación de energía eléctrica que se conectaran a la red de la Comisión, consumieran de manera distribuida, el cada vez más acercar la generación de energía eléctrica a los centros de consumo. Entonces, en ese sentido, pues sí, la propuesta de ajuste a las condiciones de los contratos es que en estas subastas, pues sí gane el que ofrezca el precio más barato, pero que se le pague a ese precio, el precio más barato, y no al precio más alto. Hay algunos otros ajustes que estamos proponiendo en los contratos que tienen que ver con estos contratos de autoabasto. Estos hay que recordar que existían desde los años 90, desde mucho antes que se diera la reforma energética, y en la reforma energética de 2013 se puso un transitorio que precisamente esos contratos de autoabasto se harían una transición, y aquí la realidad es que pues, se quedó como si fuera una transición eterna, con lo cual pues es completamente contradictorio, y la propuesta son medidas concretas para ayudarles a estas empresas que tienen los contratos de autoabasto a transitar hacia la nueva ley. Este es, digamos, el tema central del diálogo, este sexto objetivo, el hacer los ajustes en los contratos, reconocer que efectivamente hay pues condiciones que no son las más favorables y que tuvieron sentido hace 9 años, pero que ya no tienen el mismo sentido. Y finalmente, el octavo objetivo tiene que ver con que permanezcan tanto la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, como la CENACE, como órganos autónomos. Esto porque le da solidez al sistema eléctrico, porque permite la libre competencia, y esto fortalecerá también a la Comisión Federal de Electricidad. Pues esas fueron nuestra propuesta en el Parlamento Abierto, los 8 objetivos.
Les comento que pues la respuesta de los diputados de Morena, el Verde, el PT y Morena, Verde y el PT principalmente, pues fue de sorpresa de que en Coparmex propusiéramos que hubiera una negociación, que hubiera un diálogo. Me cuestionaron mucho que, bueno, pues lo que pasa es que ya habían hecho los ajustes con aquel memorándum de la Secretaría de Energía y bueno, yo lo que les decía es que ese memorándum fue, digamos, una acción unilateral, que no hubo diálogo, y que pues ahora había las condiciones para el diálogo. También me comentaron que cuando hicieron la ley de la industria eléctrica y la aprobaron, pues se ampararon y entonces la Suprema Corte de Justicia lo suspendió. Y dije, pues sí, claro, hay libre competencia y qué bueno que las empresas se ampararon, qué bueno que en este país existe el amparo para proteger a las empresas de acciones precisamente de la autoridad. Yo lo que les decía, hay ahora condiciones para que nos sentemos a dialogar en esos ajustes. Esta misma propuesta de los 8 objetivos se la hice al presidente de la República en Palacio Nacional en la reunión que tuvimos los presidentes de los organismos empresariales que participamos en la comisión ejecutiva del CCE en una comida. Cada organismo presentó un tema. Yo el tema que presenté fue precisamente esta propuesta de diálogo para la reforma eléctrica. Hice también esta propuesta el miércoles de la semana pasada a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, donde platicamos de muchos temas, pero entre otros de esta reforma eléctrica, en donde pues, hablamos de los mismos 8 objetivos. Sí les quiero comentar que en especial los diputados del Partido del Trabajo, del PT, encabezados por Gerardo Fernández Noroña, comentó, además de que le sorprendía que Coparmex propusiera esto, que dijo que pues estaban de acuerdo en 7 de los 8 objetivos, que con el objetivo que no estaban de acuerdo era precisamente el que la CRE y la CENACE fueran órganos autónomos, que porque realmente los órganos autónomos no sirven. Esta es una, pues yo veo como una tendencia de este gobierno a no creer en los órganos autónomos, a no creer en que es importante que pues haya estos contrapesos y que pues lo que decía el diputado Fernández Noroña es que pues estando de acuerdo en 7 de los 8 objetivos, que pues podríamos dialogar y llegar a un acuerdo en ese 8º objetivo, que él decía, estamos seguros que los vamos a convencer, y bueno, vamos a dialogar, ¿no?